Hola, ¿cómo están? Día viernes 6 de marzo, ya les damos la bienvenida a esta edición de mediodía de Televisión Noticias. Hola Sole, ¿qué tal? Muy buenas tardes y vamos a comenzar de inmediato revisando lo que ha ocurrido con el tenso desalojo de toldos azules y comercio ambulante en las inmediaciones afuera de la cárcel Santiago 1. Hubo disturbios, vamos con Nicolás Krum, que nos va a entregar más detalles y si es que hubo o no detenidos. ¿Qué tal? Hola Nico. Hola Pato, hola Sole, ¿cómo están? Buenas tardes. Claro, un hecho que se da justamente a horas o prácticamente el día después de que ayer hubo un procedimiento no menor en las cercanías de la cárcel de Santiago, pero ya ahondaremos en eso. Vamos a hablar de esta fiscalización que estuvo a cargo de la Municipalidad de Santiago, por supuesto también en coordinación con Carabineros y donde también estuvieron presentes autoridades como por ejemplo el delegado presidencial Gonzalo Durán. Llegó un amplio contingente policial hasta calle Centenario, que es justamente la calle que está, podríamos decir, por la parte de atrás del acceso principal a la expenitenciaría y que es el acceso a la cárcel Santiago 1. Ahí puntualmente y por lo general se posiciona una gran cantidad de personas a vender distintos productos a las afueras de la cárcel, muchos de ellos comerciantes que durante varios años han tratado de tener un permiso y otros que simplemente se instalan con total irregularidad. Pues bien, la idea era fiscalizar a estas personas, así como también fiscalizar a la gran cantidad de vehículos que muchas veces también están posicionados en lo que es prácticamente el exterior de la cárcel. Y ahí se generó un momento bastante tenso porque cuando llegó la fuerza pública al lugar para desalojar a estas personas, hubo una respuesta un tanto violenta por parte de algunos de ellos, quienes no solamente empezaron a proliferar algunos insultos hacia Carabineros, hacia también los inspectores municipales, sino que también comenzaron a lanzar elementos como por ejemplo algunas cosas de los propios productos que ellos en este caso vendían, que en ese caso son artículos, algunos plásticos, botellas, pero la situación se empezó a tornar mucho más compleja cuando algunos de ellos comenzaron literalmente a lanzar piedras, elementos contundentes que por ahora y afortunadamente nos ha informado de alguien lesionado a propósito de eso, pero de igual manera hubo daño a algunos vehículos, por ejemplo, que estaban en dicho sector. Esto también justo en el lugar de acceso donde van llegando las personas que van a visitar, aparte de los reclusos, quienes en algún caso entendían que se llevara a cabo esta fiscalización, pero otros, lamentablemente, al parecer, no quisieron prestar colaboración o no quisieron entender y se sumaron a aquellos comerciantes ambulantes que comenzaron a lanzar elementos contundentes hacia las autoridades. Hubo también momentos de tensión, donde incluso fueron increpadas algunas autoridades de la Dirección de Seguridad de la Comuna de Santiago, así como también el propio delegado presidencial Gonzalo Durán, quien tuvo incluso que dialogar con algunos de estos comerciantes. En un comienzo habían algunos que no tenían muchas intenciones de conversar, después de igual manera se logró hablar con algunos de ellos. Y hay una situación compleja porque ya lo estábamos describiendo y que tiene que ver con que varias de estas personas han buscado regularizarse, han buscado tener lo que se llama incluso un permiso precario. Pero, ¿cuál es el problema? Varios de ellos, si no casi la totalidad, sacaron el permiso precisamente, pero en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, que para aquellos entendidos en la zona, está justo en el límite de la comuna de Santiago con Pedro Aguirre Cerda, este lugar donde ocurre este hecho. Y ahí hay que empezar a ver bien en qué lugar se posiciona la gente, porque si es que ellos tienen ese permiso de la otra comuna y están comercializando en la comuna de Santiago, ahí ya no tienen mucho que alegar y es totalmente irregular. Vamos a ver ahora un momento tenso que se registró en dicho lugar, que era parte de lo que estábamos describiendo, además de las declaraciones del delegado presidencial Gonzalo Durán. Que aquí lo que se realiza es un operativo de control de comercio irregular, como lo hacemos en distintos lugares de Santiago. La diferencia es que aquí adquiere particularidades, especialmente por el nivel de violencia. Lo segundo es que nosotros tenemos completo registro de que muchas veces, por supuesto no siempre, pero muchas veces este comercio irregular facilita la comisión de otros delitos. Los denominados peloteros y otros, efectivamente muchas veces actúan en concomitancia con las estructuras, con los toldos que aquí se instalan y además junto con la comercialización de productos que, entre comillas, el producto tiene cierta legitimidad, se utiliza también para otros elementos, incluido el microtráfico.
Por ello hacemos operativos permanentes. Lo que se hizo hoy día fue el decomiso de las estructuras, de los toldos. Bueno, acá, Nico, se dan dos situaciones. Por un lado, estamos hablando de comercio informal, comercio ambulante, que no debe estar instalado allí, eso no está regulado ya hace algún tiempo, varios meses. También se intervino, recordarás tú, el sector de la ex penitenciaría, donde abundaba y proliferaba también el comercio ambulante allí. Se realizó una acción que permitió erradicar el comercio ambulante. También en alguna oportunidad en el sector de Santiago 1, donde había incluso una suerte de micros que también estaban instaladas allí, que servían además para preparar alimentos. Se intervino, pero nuevamente se fue instalando el comercio informal con los toldos azules. Por lo tanto, eso es totalmente irregular. Y por otro lado, claro, es lo que comentaba el delegado presidencial, que esto muchas veces se da, en algunos casos, para que exista alguna mancomunión ahí entre algunos sujetos quienes esconden o les facilitan situaciones irregulares, o sea, para la comisión de delito. Y en definitiva, ¿qué es lo que están reclamando ellos allí? Si claramente están en la informalidad, ¿qué es lo que señalan? Sí, es complejo. Recuerdo, Pato, a propósito de lo que tú mencionas, incluso había una verdadera estructura, un kiosco literal en algún tiempo que estaba fuera de la cárcel de Santiago 1, que también tuvo que ser removido por lo mismo, porque es una situación que, si bien uno no pretende acá responsabilizar a la gente que tiene la intención de generar ingresos, de trabajar, pero lamentablemente es un punto complejo donde la prioridad debe estar enfocada en la seguridad, sobre todo porque es un lugar donde, lo hemos visto lamentablemente en reiteradas ocasiones, estos verdaderos peloteros, como se les ha denominado, sujetos que lanzan estos elementos envueltos en algunos paquetes que muchas veces van contenidos con distintos elementos prohibidos, celulares, droga también. Recordemos que tiempo atrás incluso se logró encontrar carne, alimentos para realizar un asado dentro de la cárcel, que obviamente tampoco está permitido. Por eso que es necesario fiscalizar estos puntos. Y respecto de lo que ocurrió ahí, te lo comentaba, hay un entendimiento de varias de estas personas desde el punto de vista de querer lo que es una regularización. Por eso varios de ellos han intentado conseguir los permisos, han ido a la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, que es cosa de cruzar la autopista del Sol o Isabel Riquelme en este tramo, y ya uno se adentra a la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Distinto es en este punto que está casi en los límites comunales y donde sin duda es un escenario complejo para establecerse ahí como comerciante, sobre todo a un par de metros de lo que es la cárcel, donde el resguardo debiese ser mucho mayor. Esto también va de la mano con que muchas personas, autoridades también lo han señalado, es de poco entendimiento o genera un poco en este caso incluso de controversia el entenderlo así. Las personas pueden llegar por transporte público literalmente a la puerta de la cárcel, cualquier persona, y eso evidentemente ha traído consigo una serie de hechos vinculados al delito, incluso investigaciones que han tenido que hacer las policías para erradicar algunas personas que, tú también lo mencionabas, Pato, afuera de este lugar se aprovechan de estas personas que quieren, en ese sentido, de manera bastante transparente, generar un ingreso, realizar comercio, pero una vez que están en este punto, uno puede tener noción de quiénes son las personas que efectivamente están trabajando, o hay otras, en este caso, u otras personas que, tú también lo decías, muchas veces incluso hacen un rol de custodiadores, de guardar algunos elementos. Prueba de eso es que hoy día habían vehículos que tenían escrito con algún cartel en sus parabrisas, aquí custodia, es decir, aquí se pueden guardar ciertos elementos, y eso también genera, por supuesto, algunas sospechas. Por lo mismo, las autoridades acá lo que han hecho es un esfuerzo que, por ejemplo, también se ve plasmado en otros límites comunales, como se da en el límite de la comuna de Santiago, precisamente con Estación Central, por ejemplo, en lo que es el barrio Meix, también como ocurre, por ejemplo, en el límite entre la comuna de Santiago e Independencia. Vimos hace poco también cómo participaron tanto Providencia y Santiago en el retiro de unos rucos al lado del río Mapocho. Es decir, son estrategias que van en búsqueda de poder erradicar las situaciones irregulares y que tienen mayor fuerza aún si uno va considerando el punto donde ocurre, que es literalmente a las afueras de una cárcel. Vamos a escuchar declaraciones también de uno de estos comerciantes y también lo que han señalado desde la Dirección de Seguridad del municipio de Santiago. En definitiva, yo creo que el comerciante ilegal o el irregular, y en este caso el que tiene el permiso, que no es irregular, seguramente le otorgaron un permiso precario, pero a él le deben haber explicado. Usted se puede instalar en un lugar
en un lugar con un límite, con un espacio delimitado, con una cierta cantidad de metros, y además le dicen lo que tiene que vender. Nosotros hemos coordinado todo el operativo, usted ve siempre al delegado presidencial, a aduana, hemos hecho operativos con impuestos internos, con todas las instituciones en pos de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, por lo menos de nuestra comuna de Santiago. ¿Qué pasó? Que ahora yo le hice la consulta al director Arturo Urrutia, lo cual le generó la duda, llamó al director de obra y efectivamente le confirmó que la mitad de la calle para allá es Santiago y la mitad para acá es Pedro Aguirre Cerda. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacen un operativo nos meten a todos en los mismos sacos. Y no es justo, porque hay gente que de tercera edad, hay personas que son sobrevivientes del COVID, que les cuesta mucho trabajar, le han llevado todas sus cosas. Entonces, qué bueno que ahora Arturo Urrutia haya reconocido que efectivamente actuaron mal ahora y van a tener que devolver las cosas a la gente que se las decomisaron. En Santiago yo tengo permiso hace 12 años. Es que muchos años ha sido lo mismo. O sea, no es irregular, todos tienen su permiso, pero quieren ocupar un espacio más amplio. Entonces, es cosa de ellos. Pero ya saben que ya no pueden hacerlo. Ahora ya cambió la cosa. Sí, Nico, y esto se da el día después de algo que tú ya mencionabas, un incidente que ocurrió ayer afuera de la expenitenciaría cuando estaban realizando una fiscalización. El carabinero se encuentra con personas que estaban intentando ingresar droga al interior de la cárcel, los llamados peloteros. Incluso uno de ellos trató de atropellar a uno de los uniformados, después se produjo una balacera. ¿Cómo fue la dinámica de los hechos y qué otros detalles se han ido dando a conocer? Sí, Sole, lo adelantábamos porque evidentemente este operativo que ocurre el día de hoy va de la mano con ir erradicando la situación que ocurre ayer, que se da no en la calle Centenario, sino que al otro lado, justo cerca de las afueras de la expenitenciaría en Avenida Pedro Montt. Ahí Carabineros buscó fiscalizar un vehículo que tenía ya un rasgo sospechoso, que eran los vidrios polarizados. Ahí de inmediato esto generó sospecha para los funcionarios policiales y que cuando intentaron fiscalizar aquel vehículo, el conductor trató de atropellar a uno de estos carabineros, lo que derivó finalmente en que él, en base a lo que es una legítima defensa y entendiendo que estaba en riesgo también su integridad y por qué no también la del entorno, utilizó su arma de servicio, disparó en al menos 3 ocasiones hacia el vehículo. Y luego que ocurre eso, de igual forma estos sujetos logran escapar, avanzan un par de cuadras y finalmente es en el sector de Carlos Valdovinos cuando ya se termina esta corta persecución, podríamos decir, pero que también iba acompañada con lo que lo había antecedido, este sujeto que trató de atropellar a este funcionario policial. Ahí Carabineros logra la detención de estas 3 personas, todas extranjeras, 2 de ellos de nacionalidad venezolana y uno de ellos de nacionalidad colombiana, quien tenía una orden pendiente por un delito de infracción a la ley de drogas. Y en ese sentido tenía una orden vigente de detención, lo cual también hablaba un poco del perfil de esta gente. Hay uno de ellos que termina recibiendo uno de estos disparos en la zona de su cuello, quien queda con heridas de consideración. De igual manera, a él le prestaron ayuda en el momento y atención también por parte de los equipos médicos y fue trasladado también hasta un centro hospitalario. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de este hecho? Ustedes ya lo decían. Cuando empiezan a revisar el interior de este vehículo, se dan cuenta que habían estos paquetes que se han conocido popularmente como pelotas, que finalmente son las que lanzan estos denominados peloteros hacia la cárcel, y en su interior precisamente había droga, un elemento totalmente prohibido dentro de los centros penitenciarios y que por lo mismo acá estos sujetos no solamente están obviamente en este grado de imputación por el homicidio frustrado en contra de un funcionario policial, sino que también por intentar lanzar estos elementos prohibidos hacia la cárcel. Vamos a revisar declaraciones que han entregado las autoridades a propósito de este procedimiento. El día de hoy, alrededor de las 19 horas, personal de la segunda comisaría de Santiago, mientras efectuaba un patrullaje preventivo por las inmediaciones de la expenitenciaría, al intentar fiscalizar un vehículo sospechoso, personal de Carabineros desciende y al momento de intimar que los pasajeros abandonen el vehículo, inician la marcha e intentan atropellar a uno de los carabineros, ante lo cual el carabinero hace uso de su armamento de servicio en 3 oportunidades y se inicia un seguimiento de que el vehículo inicia la huida, siendo detenido acá en la avenida Biel. Y se logró la detención de 3 sujetos, un sujeto colombiano que presenta un impacto balístico a la altura del cuello y 2 ciudadanos de nacionalidad venezolana con situación irregular. La persona lesionada mantiene una orden de detención vigente y el vehículo en el cual huía mantiene un encargo vigente por el delito de robo.
Bueno, lo decían también, acá también se configura el delito de receptación, entendiendo que estos sujetos fueron descubiertos dentro de un vehículo que tenía encargo vigente por robo. Entonces, vamos sumando acá delitos, no solamente la eventual participación de ellos en este hecho de lanzar estas denominadas pelotas hacia la cárcel, sino que también, lo más grave sin duda, intentar atropellar a este carabinero, además también de estar en un vehículo que mantenía encargo vigente por robo. Todo esto, por supuesto, va de la mano con lo importante que son las fiscalizaciones. Acá hemos visto varias veces investigaciones de unidades especializadas de las policías que han logrado dar con verdaderas organizaciones que se dedican al lanzamiento de estas denominadas pelotas, estos paquetes con elementos prohibidos hacia el interior de la cárcel, pero también muchas veces no son necesariamente aquellas investigaciones las que derivan en la detención de estos sujetos. Ayer lo que ocurre es que hay un patrullaje preventivo, que es lo que se ha estado realizando también en el último tiempo, que ha estado dando resultados, por supuesto, y es gracias a eso que finalmente se logra descubrir a estas personas que estaban ya a cosa de minutos, podríamos decir, de lanzar estos elementos prohibidos hacia la cárcel. Por eso que también acá se ha hablado mucho de lo importante que es resguardar el entorno de la cárcel, la seguridad que se tiene en el sector y, por supuesto, parte de ese trabajo es ir erradicando lo que antes decíamos, estos puntos que pueden ser puntos de comercio, pero también están fuera de la ley y por lo mismo hay que sacarlos del lugar para poder generar un mayor resguardo en dicho punto. Investigación en este caso que la Fiscalía ha determinado la continúe la PDI, comprendiendo que hay un funcionario de Carabineros involucrados y por lo mismo para tener más transparencia en el proceso. Vamos a revisar precisamente lo que ha señalado la Policía de Investigaciones y también el Ministerio Público. Personal de la Policía de Investigaciones de Chile se trasladó hasta la comuna de Santiago, por cuanto en la cercanía de la ex penitenciaría se habría llevado a cabo el homicidio frustrado en contra de funcionarios policiales en el cumplimiento de sus funciones. Los detenidos son 3, 2 de ellos de nacionalidad venezolana y uno de ellos que se encuentra en el hospital de nacionalidad colombiana, todos mayores de edad, siendo este último quien registra una orden de detención por infracción a la ley 20.000, que se encuentra en calidad de detenido y con resguardo policial hasta el control de detención. Se están revisando los objetos que se encontraban al interior del vehículo para ver si tienen correspondencia con los delitos que se cometen alrededor de los recintos penitenciarios y eso, siendo materia de la investigación, podría eventualmente relacionarse con el foco respectivo. Se encontraría en riesgo vital precisamente por haber agredido al carabinero en este homicidio frustrado y al repeler armadamente esta agresión habría impactado principalmente en el copiloto, este sujeto de nacionalidad colombiana que mantendría orden de detención vigente por delito de tráfico de drogas. Bueno, quedaremos atentos a este caso. Sin duda hay una investigación que puede ir entregando nuevos antecedentes, comprendiendo que acá, si bien se logra detener a los 3 partícipes de este delito, perfectamente pueden haber también más personas vinculadas a ellos que hayan participado de algunos lanzamientos anteriores, ¿por qué no? Y que por lo mismo acá la investigación que continúa en desarrollo no solamente tiene como objetivo tener a estas personas y entregar los antecedentes para que queden, por ejemplo, tras las rejas, sino que también ir acá desmenuzando un poco lo que hay detrás de estos sujetos, si es que hay una verdadera organización, si hay más personas por capturar y por lo mismo vamos a estar muy atentos de este caso que se da a las afueras de la cárcel de Santiago. Vamos a cambiar